Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas en 10 minutos, donde estamos profundizando en algunos episodios de la vida de Jesús tal y como la relatan los evangelios. Yo os puedo decir que estoy disfrutando muchísimo. Había leído los evangelios en muchas ocasiones, pero al hacerlo de esta forma tan sistemática y estar acompañado un poquito tal y como Jesús va desarrollando ese ministerio, me está ayudando a entenderlo todo mucho más en perspectiva. Y me encanta compartirlo con vosotros porque eso me obliga a tener que profundizar más. ¿Recordáis que dejamos a Jesús en Galilea? Podéis ver en el mapa todo lo que Jesús está haciendo en esa época ahí en Galilea. Es prácticamente un viaje en círculo. Recordáis que cura al siervo del centurión, cura también en ese recorrido a dos ciegos, cura al hijo de la viuda de Naín. Y Jesús, después de ese episodio, que fue el último que vimos, cura también a otro endemoniado sordomudo y vuelve otra vez hacia Cafarnaúm. Ahí empiezan ya una serie de conflictos un poquito, si no curiosos, ya con mayor controversia. Nos comentan los evangelios como en una de las predicaciones de Jesús, sus allegados, la gente próxima a él, dice que quieren sacarlo o llevárselo en un momento dado porque está fuera de sí. Según ellos está loco. Inmediatamente después de esta escena, los judíos, los fariseos, acusan a Jesús de hacer sus sanaciones y sus milagros en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás. O sea, daros cuenta ya cómo va increciendo el ministerio de Jesús y su oposición. Tras ello hay un relato muy cortito, muy conciso, pero me gusta porque a la madre de Jesús se la menciona muy poquito. Se nos dice que mientras está predicando en una casa, debía ser la de Pedro, hay tanta gente que su madre y sus hermanos no pueden entrar y le piden que salga. Y Jesús ahí es donde dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús va a tener predicaciones muy bonitas, va a empezar ya con el tema de las parábolas y desde la barca al lado del lago, va a hablar sobre el sembrador y diferentes parábolas que tienen que ver con ello. Una labor intensa, Jesús no para, Jesús debe estar agotado al final de cada día y así nos empieza el relato que vamos a seguir leyendo en Marcos capítulo 4. Tanto Lucas como Mateo comentan este mismo relato prácticamente similar. Alguno añade algún detalle, otro quita algún otro, pero vamos a basarnos en Marcos. Marcos nos dice, capítulo 4, versículo 35 al 41, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús estaba cansado y les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado del lago para poder reposar, para poder estar un poquito más tranquilo, porque la gente, recordáis que lo estaba siguiendo por todas partes, en todo su recorrido lo seguía y predicaba desde la barca en el mar para que la gente no se le agolpara y para que la gente no lo presionara de la manera en que en muchas ocasiones lo hacía. Entonces les dice, pasemos al otro lado. Os adelanto ya que cuando cruza al otro lado realiza uno de los milagros para mí más bonitos, es la curación de los dos endemoniados en la zona de Gadara. Y dice Marcos, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él muchas barcas. Jesús pide pasar al otro lado del lago, quiere desahogarse un poquito, quiere relajarse un poquito, le es muy difícil con toda esa gente que le aprisiona y les dice de irse. Ellos, después de la predicación, cogen la barca y se ponen camino hacia Gadara. Comenta curiosamente Marcos que hay gente que le sigue en barcas. O sea, es que Jesús no se puede quitar a la gente de encima. Hay otros que tienen su barca y viendo que Jesús se va en la barca, se meten también en la barca. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en esta travesía hacia Gadara. El mar de Galilea, os comento, que era un mar que estaba a 220 metros bajo el nivel del mar
y todo rodeado por montañas. Era un sitio muy bonito. El mar de Galilea tenía unos 20 kilómetros por unos 12 de ancho, y era un sitio, la verdad es que muy bonito, sobre todo por todas esas montañas que lo rodeaban, que hacía de él un paraje extraordinario. Pero se levantó, dice el versículo 37, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se ahogaba. Se ahogaban. Lucas y Mateo añaden que las olas eran tan altas que entraban dentro de la barca. Eran frecuentes las tormentas en el mar de Galilea, como consecuencia de los vientos fríos más calientes arriba abajo por el tema de las montañas que los rodeaban. Se levantaban de repente grandes tormentas, pero parece ser que no era una tormenta cualquiera, debió ser una tormenta muy, muy dura. Recordemos que estos eran gente, los discípulos, acostumbrados a las tormentas. Eran gente pescadora. Eran gente acostumbrada a estar en una barca y a lidiar con los vientos y con las inclemencias meteorológicas. Pero esta debió ser extraordinaria. Esta debió ser terrible. Dice que de tal manera la barca se anegaba. Estaban a punto de ahogarse. Me llama la atención y es una reflexión que he tenido. Jesús quería pasar para reposar, pero Jesús quería pasar para hacer una labor muy importante en Gadara. Y yo estoy convencido que Satanás no quería que lo hiciera. Y Satanás envió todos estos vientos y toda esta tormenta para impedir que pudieran cruzar. Como si eso pudiera detener a Jesús. Y sabéis, estaba pensando en las ocasiones que tenemos planes maravillosos, en las ocasiones tan bonitas de nuestra vida que todo va hacia adelante. Y de repente llegan esas olas grandes que lo barren todo. Pensaba cuando estaba haciendo esto en mi hijo, que tenía hace unos meses ya el sueño de poder acabar sus prácticas en Gales. Y justo cuando estaba en el aeropuerto para embarcar, vino una ola tremenda diciéndole que por causa del coronavirus se suspendían todos los viajes al extranjero. Unas esperanzas que fueron arrastradas, que fueron sepultadas por una enorme ola, como ocurre en nuestras vidas. Esta gente que iba ilusionada hablando acerca de todo lo que había ocurrido en Galilea, de repente se encuentran ante una tempestad que está haciendo que la barca pueda zozobrar y puedan morir ahogados. Pero lo curioso no es la tormenta, lo curioso es lo que ocurre. Dice, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. O sea, estaba ocurriendo todo esto y Jesús estaba durmiendo. Perdonadme, no lo logro entender. Poneros en la situación. La barca debía moverse hacia todos los lados. Saltar, bajar, el agua entraba, estaban totalmente mojados. Y Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo es posible que Jesús estuviera durmiendo? Sí, estaba cansado. Pero una persona normal, por muy cansada que esté, mojada como debía estar, y con todo lo que estaba ocurriendo hubiera despertado. ¿Por qué dormía Jesús? Porque Jesús tenía paz. Porque Jesús estaba por encima de todo y esa paz le hacía que todo lo que le rodeaba no le afectara como nos afecta a nosotros. Jesús tiene esa paz de saber que Él iba a calmar la tempestad. Jesús tiene esa paz de saber que aunque el curso aparentemente o la experiencia de ir a otro país se ha truncado, hay algo más. Jesús tiene esa paz de saber que aunque en tu vida las cosas van mal, hay esperanza. Es extraordinario, Jesús durmiendo, los discípulos intentando hacer que aquello no naufragara, sacando agua, haciendo todo lo que podían, mirando a Jesús, extrañándose. Y por eso llega el momento, después de que han hecho todo lo que podían, todo lo que humanamente se podía, llega un momento en que tienen que llamar a Jesús. Ya no pueden hacer nada más.
Y mi pregunta es, si Jesús no era un pescador, él no estaba acostumbrado, ¿qué podía hacer Jesús? Un milagro. Humanamente no se podía hacer nada más. Faltaba un milagro. Y despiertan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras versiones dice, ¿no te importa un ápice que muramos? Señor, vamos a morir. Ya no se puede hacer nada más y no te importa. Es un reproche que hacen en realidad a Jesús. No le despiertan para decirle, Señor, por favor, ayúdanos. No, no. Pero ¿cómo es posible que duermas pasando lo que está ocurriendo? ¿Por qué no actúas? ¿A qué esperas? Durmiendo, mientras yo sufro, mientras estoy a punto de morir. No hace mucho hablaba con un amigo que lo ha pasado muy mal durante muchísimos años. Aparentemente ahora empiezan las nubes a despejarse, pero me decía, ¿por qué Dios no actuó antes? ¿Por qué ha tenido que esperar tanto tiempo? ¿Por qué mi barca se ha llenado de tanta agua? ¿Y por qué he sufrido tanto? ¿Por qué no podía haber hecho el milagro antes? No lo sé. No lo sé el por qué. No sé los tiempos del Señor. Lo que sí que sé es lo que va a ocurrir ahora. Y es que Jesús se va a levantar y que Jesús va a actuar en el momento en que Él lo entiende. Él quería que sus discípulos aprendieran una gran lección. Descubrieran que con Él todo se puede superar. Aunque no sea en el momento en que nosotros queremos, deseamos y necesitamos. Y la súplica que le hacen o la crítica, la censura que le hacen es normal, es humana. ¿Por qué? Estás durmiendo, vamos a morir, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo es posible? Y levantándose, reprendió al viento. Jesús utiliza imperativos para los hombres. No llores. Levántate. Para los demonios. Calla. Sal. Para la naturaleza. Enmudece viento. ¿Y sabéis qué pasó? Que cesó el viento. Y se hizo una gran bonanza. ¿Os imagináis la escena? En ese momento crítico, cuando ya no se puede más, cuando todo parece perdido, Jesús reprende al viento y todo se calma. Es como en las películas, cuando parece que nada tiene ya solución, cuando va a morir la persona buena de la película y aparece alguien que lo libera. Eso es película, eso es Hollywood, pero aquí es verdad. Enmudece y en ese momento todo paró. ¿Os imagináis entonces a Jesús mirando a los discípulos? Los discípulos mirando a Jesús avergonzados con la cabeza hacia abajo, sorprendidos. Dice el relato, porque ahora Jesús se va a dirigir a ellos. ¿Por qué estáis tan atemorizados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Si habéis visto todo lo que he hecho en Galilea, en Judea, habéis visto resurrecciones de muertos, habéis visto sanaciones, ¿y no tienes fe ahora? ¿Dónde está tu fe? El relato dice, entonces temieron con gran temor y se dijeron el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pues era Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret. No hay viento, no hay marea, no hay barca que no pueda llegar a buen puerto si Jesús está en ella. Y eso es lo que el relato nos muestra. Que ya pueden venir todas las olas que queramos. Ya se nos pueden romper todos los planes que tengamos. Que Dios va a llevar nuestro barco a buen puerto. Y Jesús llegó con todos salvos,
con una lección extraordinaria, a curar al endemoniado, ya que la palabra de Dios fuera predicada en aquella zona. No hay mal que pueda impedir a Jesús ir hacia adelante. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo maravilloso de este mensaje. Es extraordinario. Bendiciones y recordarlo siempre. No hay tempestad con Jesús que nos pueda parar. Pero dejémosle el momento para que Él calme la tempestad. Bendiciones. Y recordad, si os ha gustado, dar a me gusta. Y compartir también este mensaje con otros si creéis que puede ser bueno. Que el Señor os bendiga. Sigo estudiando.